Buenas tardes con todos, continuando con las sesiones teóricas del taller de control y de reparación vascular. En esta última sesión vamos a hablar acerca de la reparación propiamente dicha, en lo que corresponde a la reparación primaria de los vasos, arterias o venas, y de algunas técnicas, las más frecuentes, sobre anastomosis vasculares. Tenemos que recordar que la habilidad que debería poseer todo cirujano general incluye la manipulación y hasta la reparación de los vasos sanguíneos. El cirujano vascular no siempre puede estar disponible, a veces en una situación de emergencia o con el tiempo que uno requiriese. Por eso es que es necesario que todo el equipo quirúrgico del instituto involucrado también tenga algún conocimiento sobre la reparación vascular en la medida de lo posible, sea que se aplique en ese ámbito o en un ámbito de emergencias de otro establecimiento. Por eso el motivo de estas sesiones y de este taller. La idea es que se trabaje también en equipo, que los cirujanos que están al inicio de una intervención quirúrgica y que enfrenten una emergencia vascular puedan responder de manera, digamos, estructurada ante un daño vascular y que puedan, obviamente, llamar al cirujano especialista en su debido momento, en su debido tiempo. La reparación vascular, perdón, la reparación vascular tiene unos principios. Esos principios se pasan por la exposición adecuada de las estructuras vasculares, la exposición adecuada del campo quirúrgico, el control proximal y distal del vaso, sea de la arteria o sea de la vena. Hablamos de un control proximal y distal a la zona de la lesión. Tenemos que considerar la manipulación gentil y cuidadosa de los vasos sanguíneos, además de considerar la heparinización antes de clampar los vasos, ¿no? Esto es un punto teórico a considerar en la parte vascular. Cuando se clampan los vasos, si preveemos que esta reparación va a tomar mucho tiempo, es importante considerar que el anestesiólogo tiene que perfundir heparina endovenosa, digamos, de 75 a 100 unidades por kilo de peso. Entonces, es un factor que hay que considerar porque el propio clampado de los vasos, la manipulación, la reparación, o más aún si se llegan a utilizar injertos, van a tender a producir trombosis, ¿no? Por el propio daño endotelial, como hemos visto en las sesiones iniciales. Entonces, es importante poder considerar esto de la parinización. Hay que ver en la reparación vascular también el diámetro apropiado de los cabos o extremos anastomóticos de los vasos, de que estos sean lo más congruentes posibles para que no haya una disparidad entre los extremos, no nos quede una anastomosis como se refiere a la anastomosis, por ejemplo, terminal, muy dispar, ¿no? Una boca muy ancha y una boca distal muy estrecha que promueva también la formación de trombos. Eso no sería recomendable, ¿no? A recordar que debemos aproximar endotelio con endotelio, ¿no? En cuanto a los extremos de los vasos o de una arteriotomía que se haga, hay que aproximar los endotelios, eso va a garantizar una buena reparación. Recordemos que la sutura que utilizamos es la sutura no absorbible con filamento, en este caso el polipropilene. Para nuestros pacientes pediátricos, el polipropilene es 5 ceros, 4 ceros, 6 ceros, dependiendo del peso, ¿no? La sutura es importante que atrape y que coja todo el grosor de la pared, el íntegro de la pared, desde la adventicia, la capa media, hasta la capa endotelial, la capa libre. La sutura debemos procurar de que ésta sea lo más simétrica posible, que no sea muy espaciada entre punto y punto, de tal manera que no haya lugar a
fuga o a sangrado, ¿no? Entonces cada punto puede estar separado de 1 a 1,5 milímetros, no más de 2 milímetros entre punto y punto, sea que ésta sea separada, sea que la sutura sea de puntos separados, o que esta sea una sutura continua, simple, ¿no? Además que la anastomosis debe ser o debe estar libre de tensión, eso es importante, para lo cual se requiere una buena, regresamos al primer principio, una buena exposición y una buena disección de los extremos vasculares. Tenemos que recordar que tipos de lesión vascular existen varias. Pueden existir una laceración, una transección total, una perforación con una lesión puntiforme, una fístula arteriovenosa en la que hay comunicación entre arteria y vena por una lesión, sea penetrante, un pseudoaneurisma cuando existe una fuga sanguínea, pero la pared, no toda la pared del vaso se ve comprometida, una lesión de la íntima, una disección vascular o un hematoma de la adventicia. Como recordarán que la vasa vasorum tiene las arterias, perdón, tienen su propia vasa vasorum, y de esa puede crear inclusive un hematoma adventicial. Terminado esto, debemos recordar que el control del sangrado, existen varias maneras de poder afrontar inicialmente una lesión vascular, ¿no? Desde la parte de compresión externa, como puede ser con los manguitos del manómetro para tomar la presión. En el caso de las cirugías traumatológicas se puede prever de repente una exploración con daño vascular. Es necesario tener estos manguitos en el muslo, en el tobillo o en la extremidad superior, cuando sea el caso, y poder manejarlo, insuflarlo a unos 50 o 100 milímetros sobre la presión sistólica del paciente para controlar el flujo sanguíneo, ¿no? Poder dividir el flujo sanguíneo, evitar un poco el sangrado, lograr el control inicial y llegar a la disección vascular, ¿no? Se puede optar por algunos vendajes también. En este esquema, por ejemplo, podemos ver las distintas variedades que ya tenemos para el control vascular propiamente dicho, sea una arteria, sea una vena. Obviamente, cuando hay una lesión en sala de operaciones, la primera reacción que uno va a tener de forma instintiva es colocar la mano, colocar el dedo o colocar la mano, lo cual está bien, es una primera acción que debe realizarse. El control manual o la digitopresión de la estructura vascular está perfecto. Después de ese paso debemos buscar y debemos lograr tener alguno de estos controles. Lo más frecuente a veces es el control de los cabos proximales y distales, si están a la mano, o si el ayudante, lo cual es importante, puede completar la disección de un extremo a medida que el cirujano principal o el ayudante hace la compresión de la estructura vascular. Se puede optar por los clamps angulados de Baker o un clamp Satinsky que logra una compresión tangencial. Si uno coloca su mano o su dedo en esta zona, uno puede colocar el clamp Satinsky por debajo de esta estructura y lograr un control tanto proximal y distal con un solo movimiento. Recordaremos los BC Loops, los clamps Bulldogs para controlar, digamos, colaterales, ¿no? O tributarias de venosas. Las ligaduras de pequeñas ramitas también se puede optar, eso no hay problema, porque todo eso va a generar sangrado. Acá vemos, por ejemplo, digamos, un control un poco más invasivo a través de la propia lesión, cuando haya una visualización más confiable y una visión más directa de la lesión, uno puede introducir ya ciertos instrumentos para controlar el flujo y el sangrado, ¿no? Como los Fogartys o una sonda Foley como recursos en los que uno se puede agenciar para lograr el control, insuflar el globo del respectivo catéter, controlar el sangrado y poder reparar, ¿no? No olvidemos algunos tipos de torniquetes como los Argyll o los Rummel, que en salas de operaciones las licenciadas pueden preparar con un segmento de una sonda nasogástrica número 8, número 10 o número 12, y por el medio pasar una seda gruesa, ¿no? En doble pasada, y con eso cadalzar los vasos y poder hacer una constricción suave, ¿no? Esto se ajusta con una mosquito o una Kelly, de tal manera que se corte el flujo arterial.
Por ejemplo, un control temporal que se puede hacer en la vena cava inferior, por ejemplo, en una cirugía abdominal, ¿no? A través de dos sponge, ¿no? Comprimiendo los cabos distales y proximales contra la columna vertebral para inhibir el sangrado y lograr al menos una mejor visualización de la zona lesionada y poder proceder a la reparación. A veces hay tributarias que alimentan también esta zona, que por retorno también pueden producir o aumentar el sangrado. Hay que tratar de controlarlos con los clamps que tengamos a la mano. En este ejemplo, por ejemplo, la digitopresión de la vena cava contra la columna vertebral también es posible. Bueno, en nuestros pacientes que son pediátricos, trataremos de hacerlo, ¿no? Abrir la cava en su pared anterior para poder reparar una lesión posterior cuando el vaso no es girable, o sea, no se puede acceder a la pared posterior o por algún motivo de la patología, una neoplasia no se puede girar, de repente se puede realizar estas maniobras, ¿no? Abrir una pared anterior para poder identificar o encontrar una lesión que se sospecha que está en la pared posterior, repararla y luego cerrar primariamente la pared anterior, ¿no? Esto es posible realizar, ¿no? En algunos casos, bueno, pacientes que vienen referidos de otra zona, sabemos que el tipo de lesión vascular es importante, ¿no? Las horas cuentan. Cuando hay una extremidad que está en compromiso, en este caso una carótida, por ejemplo, se colocan shunts intravasculares como una medida de control inicial para permitir el flujo por dentro del shunt, que puede ser, pues, por ejemplo, un tubo torácico o una sonda nasogástrica que se pueda adaptar entre cabo y cabo, sujetar los cabos, sujetar inclusive el propio shunt para que no migue, y poder esperar la asistencia de cirugía vascular si es que por ahora existe pues el motivo para hacer un cierto temor para poder hacer la reparación primaria, ¿no? Pero son medidas de control vascular que se pueden realizar. La reparación vascular propiamente dicha de una lesión arterial o venosa se hace con sutura directa, un polipropilene, dependiendo del tamaño del vaso, un polipropilene 5 ceros, 4 ceros para estructuras de calibres medianos, menos de 5 milímetros, un 5 ceros, 6 ceros podría estar adecuadamente empleado, ¿no? Recordemos que la aguja entra en 90 grados y sale en 90 grados agarrando el íntegro de la capa vascular, desde el endotelio, la capa media hasta la denticia. La aguja sale también en 90 grados siguiendo la curvatura de la aguja, de extremo a extremo, y puede reparar una lesión. En este caso puede ser un punto en cruz o un punto separado si es que es una lesión longitudinal un poco más grande, que puede ameritar unos 2 o 3 puntos. Recuerden la separación entre punto y punto, no más de 2 milímetros, y así lograr una sutura mediante un cierre primario, ¿no? Evidentemente el vaso está controlado. Preferible hacer la sutura en la medida de lo posible desde adentro hacia afuera, desde el lumen hacia la parte externa, para evitar la disección del vaso. Una vez terminada la sutura, uno coloca pues una gasita sobre la zona, espera 2 a 5 minutos para lograr el efecto hemostático, la agregación plaquetaria, sacamos la gasita y vemos y comprobamos si es que necesita o no necesita recién en ese momento un punto adicional. Los puntos adicionales se recomiendan que se coloquen con una sutura un poco más delgada, es decir, si se inició la sutura con un 5 ceros, los refuerzos sucesivos se pueden hacer con un polipropilene de 6 ceros, ¿no? De un calibre menor. En algunos casos podemos valernos de hemostáticos si es que fueran necesarios, más frecuente cuando se reparan algunas lesiones venosas, ¿no? De baja presión. Cuando se anude la sutura es recomendable anudarlo aún con los vasos clampados, ¿no? Al hacer el primer nudo, recordamos simplemente desclampar momentáneamente el clan distal, ¿no? El clan distal, para que evacúe el aire, liberar el aire, evitar en el menor grado posible la embolización, y luego anudar, ¿no? Esto es un cierre primario vascular.
De esta manera también se pueden colocar puntos en los extremos para orientar la dirección de la sutura, que ésta sea más simétrica, lo más simétrica posible, un surgir continuo simple, o uno puede reforzar, inclusive como la sutura tiene dos agujas, uno puede venir, puede regresar, o puede dos veces puede venir con la misma aguja con la que empezó, ¿no? Y vuelta, o dos veces con la misma aguja. Evitar esto, evitar que se haya obstrucción en el camino de los tejidos conectivos adyacentes, esto porque no se ha logrado una buena disección del vaso, o que inclusive parte de la adventicia se meta dentro de la línea de sutura, tampoco es recomendable, ¿no? Para que no se originen fenómenos trombóticos en la sutura vascular. La reparación vascular con parche es otra de las estrategias de las que podemos valernos para reparar sea una arteria, sea un vaso, cuando se prevé que la pérdida de tejido es considerable y que al repararlo de forma primaria, colocando puntos, uno prevé que eso va a quedar estenótico con una pérdida en calibre del 50% o más, uno puede hacer una angioplastia, ¿no? Colocar un parche. Estos parches del material, uno puede optar por también usar parche de la vena, una vena del propio paciente, en la que uno cosecha la vena safena, por ejemplo, o parche de pericardio bovino, que se dispone en sala de operaciones, parche de pericardio bovino, PTFE, por ejemplo, también se pueden utilizar, ¿no? Esos son parches que disponemos en sala de operaciones y que se pueden aplicar para hacer una buena reparación y evitar esto, ¿no? Por ejemplo, una vena cava que quede muy constreñida, muy estrecha, no es bueno. Entonces uno prepara, uno recorta su parche, por lo general esto es una elipse, los extremos no son puntiagudos, sino que son redondeados, se redondean los extremos al tratar de que esto calce con la longitud de la lesión en la medida de lo posible, o discretamente un poco mayor, ¿no? Lo importante es que el ancho del parche supla, ¿no? La pérdida de ancho por la lesión. Eso es lo más importante, que el grosor del parche pueda subsanar la pérdida de solución de tejido en cuanto a calibre se refiere, ¿no? Uno puede empezar amarrando un cabo, uno de los cabos o uno de los extremos, uno de los vértices. Puede optar por amarrar de forma inicial esta sutura y empezar por un lado, ¿no? O sea, por la mano que sea del cirujano, ¿no? De la manera que sea lo más directamente posible, ¿no? No en baje, en la medida de lo posible, sino de forma directa, ¿no? Uno puede empezar un lado, suturar un lado, quedarse a cierto trecho del camino y empezar con la otra aguja por el otro extremo, por el otro lado de la sutura y hacerla de manera más simétrica posible, ¿no? Es recomendable tratar de no anudar en uno de los ángulos o lo que se recomienda, ¿no? Tratar de no anudar muy cerca del ángulo. De la manera de lo posible, anudar en alguno de los costados. No olvidar sacar siempre el aire, desclampando el plan distal del vaso para que libere el aire y poder amarrar siempre con los planos en su posición. Uno puede optar también por hacer el parche sin necesidad de anudar en esta parte, ¿no? Con la técnica de lo que se llama el parachute de paracaídas. Uno lo hace al aire, pasa los puntos en el parche de la parte externa hacia adentro y de adentro hacia afuera en el vaso. Y uno va sucesivamente colocando los puntos, ¿no? El otro extremo uno lo deja reparado, campo operatorio con un mosquito protegido, con una pata que nosotros le llamamos en la sala de operaciones, que es un mosquito calzado, un mosquito protegido, para que la sutura no se dañe, uno lo deja protegido y avanza con una sutura, ¿no? Pero la avanza en el aire, ¿no? El ayudante sostiene el parche o se deja el parche clampado en una zona del campo operatorio con un mosquito. Esto principalmente cuando hay, digamos, una cavidad o son lesiones profundas, la profundidad a veces de la zona en la que uno trabaja no permite hacerlo de la manera previa.
Entonces uno hace esto por una cuestión técnica de visibilidad, ¿no? Sin perder los principios de equidistancia entre los puntos, sin perder los principios de agarrar el grosor íntegro de la pared vascular de manera continua, ¿no? Un suriet continuo hasta que uno puede dar unos 3, 4, 5 puntos y luego hacer descender el parche, jalando de manera simétrica una y otra sutura a uno y otro lado en direcciones opuestas para que esto cadalce, ¿no? Para que esto baje. Uno echa un poco de suero, un poco de agua para que esto deslice de manera más fácil y más rápida, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver nuevamente la cara inferior de una reparación. Este es un parche de Dacron, ¿no? La manipulación que uno hace del vaso para poder reparar este defecto, ¿no? En cuanto a las anastomosis término-terminales, sea por una transección total del vaso, o cuando uno va a interponer inclusive injertos de vena invertidos, o un injerto vascular de Dacron, PTT, lo que sea, son los mismos principios. Uno puede optar por hacer la sutura con puntos separados, o sea, dos suturas que se colocan en extremos opuestos. Uno puede considerar la circunferencia de la boca o del extremo vascular como un reloj, y uno puede considerar el lado que está más cerca del cirujano como las 9, el lado opuesto hacia el ayudante como las 3, en un reloj 9, 3, la parte más superior las 12, y el lado opuesto obviamente las 6, ¿no? Entonces uno coloca puntos separados, dos puntos, pero en extremos opuestos, sea a las 9 o a las 3 o a las 12 y a las 6, pero de tal manera que anuda. Esos dos extremos los anuda, un punto acá, y luego realiza el giro de uno de los extremos para poder exponer uno de los lados. Originalmente es la pared posterior, que debe ser que es el lado más difícil. Uno empieza por el lado más difícil, pero presentando con los extremos que uno ha puesto acá de los puntos, ¿no? Uno pasa el hilo por el debajo de la arteria y lo gira para poder presentar la pared posterior, y uno opta por realizar puntos separados, ¿no? Con más suturas. Esto es la situación que se necesita más suturas, ¿no? Más hilos. O el mismo hilo uno puede ir ahorrando, pero uno de los extremos va a entrar por afuera y en otros extremos va a entrar de adentro a afuera. Eso va a ser inevitable, ¿no? A no ser que tenga varias suturas, y uno puede entrar de adentro a afuera en un cabo y de adentro a afuera también en el otro cabo. Consume tiempo, pero es posible realizarlo. De otra manera es directa, ¿no? Pero siempre bajo visión de agarrar el íntegro de ambos, el íntegro del grosor de la pared de ambos cabos, sin originar disección. Puntos separados, o logrado esto, también uno puede venirse con una de las agujas y hacer la sutura simple, ¿no? El suriet continuo, como en este caso. Puntos separados o sutura continua, ambos con dos hilos. Terminado un lado, uno vuelve a reposicionar los hilos a la manera inicial para poder exponer la cara anterior que falta suturar, completar la anastomosis. En algunos vasos se puede optar por biselar los extremos para, digamos, lograr una boca un poco más ancha. En vasos, pues, más delgados, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, es recomendable hacer puntos separados, ¿no? Más segundos, más pequeñines. Pero uno puede hacer una pequeña dilatación de los cabos, o hacer esto como un bisel, ¿no? Uno hace una arteriotomía en ambos cabos, recorta las orejitas y hace la misma técnica de anastomosis, ¿no? Esto tiene la ventaja de ofrecer un mayor calibre de las bocas anastomóticas. El plano de anastomosis ya no es una circunferencia, sino que es una elipse, y el plano de sutura cae en distintos puntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una interposición de vena. La vena, obviamente, como tiene valvulitas, hay que invertirla. Lo que es distal se hace proximal, lo que es proximal se hace distal, en dirección del torrente o del flujo sanguíneo arterial cuando hace una reparación vascular arterial, ¿no?
o la interposición de un injerto de PTF. Las anastomosis son dos anastomosis terminales, evidentemente, recordando la técnica que les estamos mencionando. Las anastomosis terminolaterales, quizás no lo vayamos a usar mucho, es posible, claro que sí. Esto más que todo en la parte de los adultos, en la enfermedad arterial oclusiva, etc. Hacer un bypass, ¿no? Una anastomosis terminolateral o dos, configurando una anastomosis terminolateral a manera de bypass. La ventaja de esto es de que el flujo retrógrado del bypass, si es que hay por ahí algunos vasitos importantes colaterales, aún se puedan mantener viables, ¿no? Aún puedan mantener irrigación, salvando solamente la zona de enfermedad o la zona de lesión. Cuando hay alguna distancia, un tramo muy largo de lesión, es posible realizar esta técnica. La anastomosis terminal es igual, uno tiene que hacer, en este caso, tiene que hacer una arteriotomía en el vaso sea donador o en el vaso receptor. Donador, digamos acá, en el que va a salir el flujo, y en el vaso, o en el propio vaso u otro vaso, en el vaso o en la zona receptora, ¿no? Uno tiene que hacer una arteriotomía, generalmente es longitudinal en el sentido del calibre del vaso, teóricamente un poco más de lo que se refiere del calibre del vaso que uno va a colocar como bypass, algunos dicen el doble, pero es una boca gentil, ¿no? Una boca gentil que uno hace y que uno prepara también el cabo, la boca del cabo anastomótico con un poco de bisel. Estas configuraciones ya requieren un poco de cálculo para evitar que la estructura se acode, ¿no? O que sufra de torsión, que sufra de kinking. Eso es importante que se gana con la pericia y con la práctica, ¿no? Uno puede optar también por hacer la técnica de parachute al aire. Preparado ambas estructuras, uno entra desde el lumen hacia el exterior en el vaso donador o en el vaso receptor, y de afuera hacia la parte del lumen en el vaso receptor. Y uno se dirige hacia ambos lados, a un punto, dos puntos, tres puntos hacia un extremo, y puede avanzar con la otra aguja también dos puntos, tres puntos a ambos lados, a ambos extremos del vértice inicial, y jalar la sutura, como hemos recordado, de hacer descender, como lo ven acá, y luego empezar a completar la sutura de un extremo hasta la sutura del otro extremo, de manera que se termine en un lado para poder anular. Esa es ambas técnicas. Uno puede optar por hacer la técnica del paracaídas o la técnica del anclaje, que es colocar el punto inicial en el vértice y anudar, y empezar la sutura por un lado y por el otro extremo con la otra aguja. Cualquiera de las dos técnicas es factible, todo depende de la práctica y de la pericia, pero también depende mucho de la localización en la que estemos. Si es una zona profunda, a veces es mejor, preferimos hacer las técnicas de paracaídas un poco al aire, ¿no? Como lo ven acá, en este caso, un injerto, ¿no? Los primeros puntos son en uno de los vértices, de manera simétrica. Se avanzó con un lado y luego se avanza con el otro extremo, ¿no? Con el otro lado, hasta anudar el vaso. Ya más raramente, bueno, una anastomosis lateral se utiliza más raro en cirugía vascular, pues para lo que son las fístulas arteriovenosas, es lo que más se utiliza, ¿no? En una situación de trauma de emergencia podemos no tener que utilizar. Hemos de recordar entonces que nuestras técnicas de reparación y de anastomosis pasan por la técnica de reparación primaria, las anastomosis terminales, sea una sutura corrida o en vasos más pequeños, 3, 4 milímetros, puntos separados, preparar los cabos y anastomosar, sea con sutura directa, con sutura por técnica de parachute al aire, que no corresponde a los bypasses, las suturas termolaterales,
No olvidemos el uso de parches como la propia vena, a veces en una lesión en una extremidad por una afección, un accidente. Uno puede aprovechar un tejido venoso que está al costado de la arteria para reparar la arteria, ¿no? O usar de repente ya otra vena o un material como el parche de pericardio bovino que hay en sala para reparar una lesión venosa de una estructura venosa importante y grande, ¿no? No olvidemos los principios de reparación vascular y la necesidad de usar la anticoagulación. No olvidemos eso. Muy bien, eso ha sido lo que corresponde a esta última sesión del taller de control y de preparación vascular. En las sesiones prácticas estamos dispuestos, llanos y expeditos a poder subsanar algunas de sus dudas, algunas de sus inquietudes. Espero que haya oportunidad de poder practicar todos los tipos de estructuras y que ustedes se sientan en confianza de poder manipular los vasos. Lo vamos a hacer con algunos segmentos biológicos, de estructuras vasculares de un modelo animal, para que puedan sentirse en confianza de poder hacerlo y poder tener un panorama inicial del manejo vascular ante alguna situación de emergencia en sala de operaciones, para lo cual siempre estamos dispuestos y llanos a trabajar como siempre en equipo de la mano con todos los especialistas en todo lo que se refiere a cirugía, urología, traumatología, plástica, cirugía pediátrica, etcétera, ¿no? Yo les agradezco su atención. Será hasta la próxima oportunidad. Ya nos veremos en los talleres. Gracias.